Buenos días a todas, a todos, a todes. Es un gusto continuar con nuestro ciclo de marxismo y psicología. Este es el segundo encuentro que va a estar a cargo de Alejandro Hugo González, que es psicólogo, docente de la UBA, especialista en Lev Vygotsky, y contarles que recuperar, en todo caso, el primer encuentro que tuvimos la semana pasada, el martes pasado, que estuvo a cargo de Alfredo Grande, y Alfredo Grande resignificó o tituló su intervención en el marco del ciclo sobre marxismo y subjetividad, y especialmente definió a la subjetividad como un decantado identificatorio de la lucha de clases, en tanto conflicto dinámico. Bueno, me parecía importante recuperar esta centralidad que puso Alfredo Grandes en el tema de lucha de clases para centralizar en marxismo y subjetividad la presentación que él llevó adelante. Nosotros vamos a continuar hoy, como decíamos, con la participación de Alejandro Hugo González, y obviamente los próximos 2 martes que siguen vamos a continuar con el ciclo. Estamos grabando las intervenciones para colocarlas y subirlas en redes y que se pueda profundizar por parte de todos los interesados. Así que, sin más, decirles a todos que este ciclo está organizado por la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, el Centro de Pensamiento Pedro Paz, el Doctorado de Ciencia Política de la Universidad Nacional de San Juan, y por lo tanto es un conjunto de actividades que llevamos adelante instituciones académico-intelectuales para tratar de difundir la vinculación del marxismo con multiplicidad de disciplinas, ver la interrelación de un marxismo que nosotros lo identificamos en la totalidad, pero desde el punto de vista pedagógico nos interesa ver, bueno, en este ciclo marxismo y psicología, en otros ciclos intentaremos avanzar en marxismo y educación, marxismo y derecho, marxismo y comunicación, tratando de, abordando pedagógicamente distintos aspectos, mostrar un análisis holístico, integrado, de la crítica de la realidad, de la crítica del capitalismo, que es la invariante en Carlos Marx, más allá de las distintas lecturas en Marx. Así que, bueno, bienvenidas a todos, a todes. Alejandro, adelante. Perdón, y agregamos a la Facultad de Psicología de la Universidad de San Luis. Bueno, sobre todo por la especificidad. Gracias, Enrique. Alejandro, adelante. Bueno, veo que ya, digamos, quien me antecedió habló de la subjetividad, el concepto de subjetividad y marxismo, y yo hoy voy a hablar básicamente de quien se puede considerar al primer gran psicólogo marxista, quien sienta las bases de una ciencia psicológica basada en una metodología, una epistemología y sobre todo una concepción social del marxismo, que fue Lev Semyonovich Vygotsky, que nace en 1896 y fallece a los 38 años debido a una tuberculosis en 1934. Hacía 38 años de vida. Fue lo que tuvo este eternamente joven psicólogo ruso, que en realidad nace en lo que es hoy Bielorrusia, que en aquel momento en la Rusia zarista pertenecía a Rusia, que era la Rusia blanca, que si mal no entiendo es lo que significa Bielorrusia. Así que bueno, yo había preparado, no sé si esto es usual,
para compartir un PowerPoint. Aunque muchos no lo aconsejan el PowerPoint porque la gente en general se queda mirando el PowerPoint en vez de escuchar. Y en este caso, como soy yo quien habla, no sé qué es más aconsejable, así que miren el PowerPoint o que me escuchen a mí. Así que si les parece, voy a colocar en pantalla el PowerPoint que tengo preparado, ¿sí? Adelante, adelante. Fíjate, Enrique, que esté autorizado. Me aparece en verde, creo que sí, ¿eh? Sí, sí, está Bueno, autorizado. adelante. Sí, sí. Bueno. Para hablar justamente de Vygotsky y retomando un poco, sin saberlo, lo que ya se habló la semana pasada, tenemos que entender cuál es la teoría del sujeto, la teoría del hombre, como anteriormente, la concepción del hombre, como anteriormente se le llamaba, que frente a la cual se encuentra Vygotsky y de hecho frente a la cual se encuentra el marxismo, que es una teoría, una concepción del hombre que era individual e inmanente. Esto es, cada uno era prisionero de un destino prefijado que le era concedido al momento de su concepción, tanto sea en la Grecia antigua por los dioses, el destino, o ya en el medioevo por Dios, la abstracción mayor de los dioses. Pero en la modernidad, a partir de la interacción con la ciencia, a partir de la intervención de la ciencia como una disciplina y la constitución intelectual por excelencia, pasó de los dioses a convertirse en la biología, aquella que marcaba y que marca el destino de los individuos. Y de hecho, aún de forma que se puede considerar un poco atenuada, al día de hoy es la misma concepción. Hay una concepción biologista de el destino, la concepción humana. Esta concepción, esta filosofía espontánea, como decía Althusser, esta filosofía espontánea de los científicos, era lo que estaba en la base de todas las psicologías tradicionales cuando interviene Vygotsky en el campo de la psicología. Esta concepción obviamente se rompe a partir de la irrupción del pensamiento de Marx, quien coloca la esencia. ¿Tomar mate? Dice Marx, por ahora mate no quiero. Dice Perdón, Marx. apaguen los micrófonos, por favor. Me distraigo fácil, así que... Perdón. No, está bien. Que esta esencia no es inherente e inmanente al individuo, sino que está dispersa y está contenida en el conjunto de las relaciones sociales. Es la famosa sexta tesis sobre Feuerbach, que Marx escribe casi como un programa previo de construcción de todo su pensamiento. A partir de esta concepción en la que ya el destino va a estar determinado no por las cualidades individuales inmanentes de cada sujeto,
sino por la constitución social. Es decir, en la concepción anterior, en la concepción clásica y en la concepción moderna, biologicista, podemos decir que la sociedad no se hace cargo del destino de la constitución del sujeto. El sujeto es lo que es por el destino que le ha tocado. Desde Marx en adelante, el sujeto y el hombre es aquello que la sociedad construye. Por lo tanto, su lugar y su constitución, su construcción, van a depender de factores de orden social. Y es justamente desde este puerto que a partir de aproximadamente 1926 va a partir la nave vygotsquiana, podríamos llamarla de alguna forma, para construir desde los fundamentos del marxismo la concepción psicológica a partir de la cual se lo conoce, pero con una particularidad. Digamos, casi toda la doctrina y toda la teoría psicológica de Vygotsky hoy en día parece circular como casi un sentido común dentro del resto de las psicologías. Esto es, la construcción social sociogénica de la subjetividad, la relación con el lenguaje, la relación con actividad y demás, muchas veces es retomada por otras corrientes de psicología sin hacer una alusión a su verdadero autor, quien a partir de 1926 comienza a establecer las bases de esta nueva psicología. 1926, es decir, mucho antes, muchísimo antes, por ejemplo, que Lacan, cuando hace la relación del inconsciente y el lenguaje, mucho antes que las corrientes cognitivas, que recolocan a partir de Jerome Brunner la construcción de la subjetividad con su escuela de New Look, en la relación con los instrumentos de pensamiento y, por ejemplo, mucho antes que Marshall McLuhan y todos los autores de la Escuela de Toronto, que son lingüistas, son teóricos de la comunicación, pero que sin embargo han tenido fuerte influencia en el pensamiento psicológico occidental. Bueno, esto es, Vygotsky parte de una concepción sociogénica que nos va a hablar de que el psiquismo sufre y se manifiesta a través de una incorporación por parte del sujeto de aquellos componentes que construye el devenir social para el desarrollo de su funcionamiento. Y para entender esto con un poco más de cabalidad, con un poco más de contundencia, un poco más cabalmente, vamos a ver con un poco más de detenimiento, si bien constreñidos por el tiempo que tenemos, cuáles son los principales aportes que hace Vygotsky a la psicología. En principio, él lo que hace es una ruptura con toda la psicología de aquel momento que consideraba a las funciones más elevadas del psiquismo humano, o del alma, o del espíritu, como algunos lo llamaban, no como inherentes a la cualidad de lo humano, no como inherentes e innatas con lo humano, es decir, que
en aquel momento consideraban casi todas las escuelas psicológicas que la capacidad de la conciencia, el pensamiento verbal, de operar con conceptos complejos, era el resultado no de un proceso de apropiación, sino que era el resultado de un proceso de maduración de las características y las cualidades ya inscritas en la condición de ser humano. Entonces Vygotsky, lo que únicamente se permitían hacer hasta ese entonces era hacer una descripción, no pudiendo experimentar ni hacer una explicación de cómo surgían y cómo se desarrollaban aquellas funciones psicológicas superiores. Y es justamente en este punto donde Vygotsky va a intervenir generando la teoría que nosotros en Argentina continuamos llamando teoría sociohistórica, aunque en el mundo, nosotros de cabezadura, aunque en el mundo hoy en día se lo llame teoría histórico-cultural, en nuestra cátedra en la UBA, cátedra que fundó Mario Golder, se llama hoy en día teoría sociohistórica, según la cual el conjunto de las funciones psicológicas superiores, aquellas que son específicamente humanas, aquellas que surgen de la interacción con el entorno semiótico, sufren un desarrollo que tiene que ver con la apropiación progresiva de los instrumentos del pensamiento. Estas funciones psicológicas superiores, que nosotros venimos provistos biológicamente como los mamíferos superiores, con una memoria básica, una atención básica que tienen sentido de orden biológico, de sentido de orden individual, una capacidad para prever y anticipar ciertos movimientos y un pensamiento que es de orden perceptual. Todo esto se va a convertir, todas estas funciones elementales o básicas, como las llamaba Vygotsky, se van a convertir con el concurso de los instrumentos de pensamiento en una memoria lógica o voluntaria, una atención voluntaria, esto es, dirigida internamente por el sujeto, un pensamiento de orden verbal, la conciencia y la voluntad. Voluntad que no es otra cosa que la interiorización, la internalización de las órdenes externas a las cuales hemos tenido que responder en el transcurso de nuestra vida y que comenzamos a dárnosla a nosotros mismos. Por ejemplo, en este momento, que sigan mirando la pantalla a pesar de otras urgencias o el deseo o la necesidad de hacer alguna otra cosa. Y en este sentido, Vygotsky se propone y dice que él se va a dedicar a fundar, a diferencia del psicoanálisis, que por aquel momento se lo denominaba con la metáfora de psicología profunda, algo que quedó perimido después del seminario de Lacan sobre la carta robada de Poe, pero que se lo llamaba psicología profunda. Él dijo que iba a fundar la psicología de las cumbres del rendimiento humano, en consonancia con una corriente intelectual, artística que existía en aquel momento, pues psicología de las cumbres,
es, si mal no recuerdo, en ruso se denomina acmeísta, que era la corriente artística a la cual adhería Osip Mandelstam, por ejemplo, que es quien le brinda a Vygotsky unos versos que figuran como epígrafe en la última, en el último capítulo, el capítulo 7 de Pensamiento y Habla. Bueno, es decir, Vygotsky estructura una psicología de un orden sociogénico, pero esta sociogénesis tiene ciertas características que devienen básicamente de aquello que Marx y Engels postulan principalmente a partir de la ideología alemana, que Vygotsky no llegó a leer, según la cual esta sociogénesis participa de ciertas peculiaridades muy específicas, que son la de la construcción de, como dice Marx, el hombre primero debe proveerse sus condiciones de vida, y estas condiciones de vida se las provee a través de la construcción de ciertas herramientas, estas herramientas que le van a dar un tipo de organización especial y cuyo desarrollo, cuya evolución va a ir marcando el desarrollo de la humanidad, algo que, digamos, es la concepción básica de la subjetividad en el hombre. Y la concepción histórica, la concepción del materialismo histórico. Pero a su vez, esta mediación no es solamente a través de las herramientas materiales, de las herramientas que son la continuación de la mano del hombre, que le sirven para modificar su relación con la naturaleza, sino que se une a ellos un tipo de herramientas, un tipo de instrumentos que son aquellos que van a constituir el elemento esencial de la psicogénesis, el elemento esencial de la constitución psicológica de este conjunto de relaciones sociales. Estos son lo que Vygotsky llamó herramientas o instrumentos del pensamiento. Vygotsky hacía la división en los instrumentos entre herramientas construidas para modificar la realidad exterior y los instrumentos del pensamiento, como los signos, para construir y regular las conductas, el interior de los participantes de la comunidad. Estos instrumentos de pensamiento tienen un representante especial, el representante más conspicuo de los instrumentos del pensamiento, que es el lenguaje. Y esta relación entre el pensamiento, la constitución psíquica y el lenguaje surge de la lectura. Para Vygotsky, si uno revisa un poco los cuadernos de anotaciones de Vygotsky, se da cuenta que hay un salto excepcional a partir de 1926, mientras sufría una internación en el hospital de Sajarino por un recrudecimiento de su
tuberculosis, donde comienza en sus anotaciones personales, pensé que lo tenía acá el libro, comienza a delinear el programa de la construcción de la psicología sociohistórica y de la psicología histórico-cultural. Y esto surge a partir de la impresión que le causa la lectura de dos libros, pero sobre todo en la relación con el lenguaje de uno de ellos. En 1925 se publica por primera vez en el mundo, en lenguaje ruso, la dialéctica de la naturaleza, que les voy a pedir que en algún, yo tengo esta edición de la dialéctica de la naturaleza, la de Cartago, ¿sí? Que después les voy a pedir que me digan quién era el traductor de esa edición. Yo ahora estoy como, hay un gran traductor que se llama del ruso al castellano, que en este momento es el mejor, que se llama igual que yo estoy como medio obsesivo con el tema de las traducciones. Bueno, volviendo, en este texto, Vygotsky toma conciencia de algo que decía Engels respecto porque en realidad este libro, La dialéctica de la naturaleza, es una recopilación de un conjunto de ensayos. Y hay un ensayo particular que es el papel del trabajo en el pasaje del mono al hombre, en el cual Engels dice que en el proceso de trabajo, del trabajo con herramientas, los hombres en un momento tienen la necesidad de decirse algo. Esto es, el lenguaje comienza a intervenir en la constitución psíquica de los seres humanos. Pero esta cita tiene un antecedente, y es el antecedente extraordinario de Marx y Engels, que por la forma de escribirlo seguramente pertenece a Marx, de la ideología alemana, que dice, después de enumerar 4 condiciones para la aparición del ser humano, a diferencia de las concepciones de la familia sagrada de los jóvenes hegelianos y de la filosofía alemana, él dice que la 5ª condición es que se han olvidado de que este hombre tiene conciencia, pero que esta conciencia nace ya con la tara, así en la traducción de Wenceslao Roses, con la tara de venir preñada de materialidad, y que en este caso viene en la forma de ondas de aire que se trasladan en el espacio, es decir, de lenguaje. Y dice que el lenguaje, dice Marx, el lenguaje es tan antiguo como la conciencia. Es la conciencia, estas son citas que todos conocemos, página 31 de Editorial Pueblos Unidos, de la edición de 1973, con traducción de Wenceslao Roses, que la conciencia es tan antigua, que el lenguaje es tan antiguo como la conciencia, y que es tan viejo como la conciencia, que el lenguaje es la conciencia práctica que existe para los demás y por lo tanto comienza a existir para mí. Es decir, la concepción sociogénica de Vygotsky, la concepción instrumental, la concepción de mediada, concepto que ya proviene de Hegel, que Hegel lo trabaja mucho, sobre todo en la fenomenología del espíritu,
y en la lógica, pero con un carácter absolutamente idealista, ¿no? Como el en sí se convierte en para sí, está indisolublemente ligada a este instrumento por excelencia del pensamiento. Y de Lenin, de los cuadernos filosóficos, extrae el concepto de otra serie, que es el concepto de la generalización abstracta del conocimiento. A partir de sus anotaciones, se deja entrever que Vygotsky hace una crítica sobre aquellos autores que intentaban construir una psicología marxista a partir de citas de Marx. Él dice, nosotros lo que tenemos que tomar es el método y los conceptos primordiales, pero en la filosofía estas afirmaciones tienen un grado de abstracción tan grande que nos sirven para construir una ciencia concreta. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es desenvolver estas citas, estas concepciones generales en una ciencia particular, en una ciencia concreta. Decía que lo que proponían todos aquellos que buscaban realizar una psicología marxista a partir de citas, que lo que proponían era hacer una lectura talmúdica de Marx y de Engels, así como de Lenin, y que lo que iba a determinar que iban a constituir no una psicología como ciencia concreta, sino un dogma particular. Bueno, y en este programa, esto que funda el programa de Vygotsky, Vygotsky se dedica a estudiar cómo es que se produce este pasaje de este lenguaje que es la conciencia práctica para los demás y comienza a hacerlo para mí. ¿Cómo es que se internaliza? Y ahí hace un estudio del desarrollo del pensamiento conceptual. ¿Cómo es que se van dando progresivamente, de forma gradual, en la interacción con el contexto, con el entorno, la interiorización, la apropiación de los instrumentos del pensamiento? Y esta apropiación, descubre Vygotsky, que no se da de una vez y para siempre, sino que sufre un desarrollo que es sumamente complejo, que tiene sus idas y vueltas, que tiene sus vericuetos, y lo estudia básicamente a partir del lenguaje, aunque también estudió el desarrollo de otras funciones psicológicas como la fantasía, la imaginación, el juego, la escritura. El estudio que quizás es más conocido es el estudio de el proceso de internalización, de interiorización del lenguaje. Y es brillante la forma en la que él lo estudia. Primero lo estudia a partir de cómo se desarrolla el concepto en los niños, basándose en una modificación que hizo un discípulo de él, Sájarov, joven que trabajaba con él, de un experimento de A, que era lo que se trataba de hacer era ver cómo se podían construir el concepto al unificar, unir en grupos o agrupar distintas figuras que tenían en su reverso una denominación que no tenía ningún significado. Cada vez que terminaban de agruparlos,
los niños de diferentes edades, se les daba vuelta las fichas y se les decía, bueno, a ver, ahora, sabiendo que estos no pertenecen a tal grupo, ¿cómo es que vos los podés agrupar ahora en este momento? Esto demostró que la evolución del concepto es una evolución sumamente compleja y que hay una modificación progresiva del pensamiento perceptual, que es con el, digamos, que es la forma básica del pensamiento, aquella que heredamos en nuestro hardware biológico, que se va adecuando progresivamente a la estructura propia del lenguaje. Pero este lenguaje se va a ir interiorizando a partir de la interacción activa con otros. En esta interacción activa con otros, los niños despliegan aquello que Piaget llamaba y que estudió el lenguaje egocéntrico. Es esto que los chicos desarrollan hasta los 5 o 6 años, en la cual cuando están jugando hablan solos y que tiene ciertas particularidades, que es cuando el niño se habla a sí mismo y que el desarrollo de este, que ya había sido, digamos, analizado y descubierto por otros autores, los cuales creían que cuando desaparecía la emisión de este lenguaje egocéntrico, el mismo desaparecía. Y Vygotsky dice, no, esta es la forma en la que nosotros nos apropiamos, la forma en la que nosotros incorporamos, interiorizamos el lenguaje. El lenguaje egocéntrico no desaparece, se sumerge y se convierte en lenguaje interior, que es la forma específica de nuestro pensamiento verbal. Este es el modelo a partir del cual Vygotsky va a encontrar que se producen todos los procesos de interiorización, que es que hay un repliegue de una forma externa desplegada, compartida y dirigida por adultos, hermanos mayores o pares aventajados, como decía Vygotsky, que comienza a plegarse, a condensarse, a reducirse, para luego internalizarse. Este pliegue tiene una característica, y sobre todo en el lenguaje egocéntrico, que es algo sobre lo cual vengo trabajando hace 30 años, que tiene la particularidad de una similitud muy marcada, que yo creo que no es similitud, sino que hablamos de los mismos procesos, con aquello que es las formas de funcionamiento del inconsciente, y que nos serviría, y esto es lo que yo propongo, como una forma de brindarle un sustento metodológico a la constitución del inconsciente. Pero esto ya no sirve, esto es mucho tiempo para desarrollarlo y nos iremos a otra cuestión. Bueno, entonces lo que Vygotsky dice, que esta sociogénesis se va a dar en las relaciones primarias de la sociabilidad primaria, de una sociabilidad familiar, íntima, a partir de un proceso, de una actividad
intersubjetiva, interpsicológica, desplegada externamente a un pliegue, una reconstrucción condensada de esa actividad, y se va a convertir en un fenómeno psicológico intrasubjetivo. A pesar de que las actuales corrientes hablan de un psiquismo siempre situado, o sea, no terminamos de internalizar todas las herramientas del pensamiento. Por el contrario, siempre necesitamos del soporte de ciertas herramientas del pensamiento que nos auxilien en nuestras tareas intelectuales. Lo primero que se me ocurre son los almanaques, pero por ejemplo acá estamos usando computadoras, texto y demás para situar, para que nuestro psiquismo de forma extracortical, por fuera de la corteza, pueda trabajar con el pensamiento ajeno. Ya vamos a ver un poquitito más adelante que todo esto está sujeto a las mismas leyes, como dijo Vygotsky, las leyes del lenguaje están sujetas a las leyes del materialismo histórico. Bueno, pero esta sociogénesis, este carácter social de la constitución de nuestro aparato psíquico, no fue la única influencia mayor que tuvo el pensamiento de Marx en la psicología de Vygotsky. En 1926, mientras postulaba, al mismo tiempo que postulaba todas estas, todos estos principios de la psicología sociohistórico, sociocultural o histórico-cultural, Vygotsky escribió un ensayo que hace poco salió una traducción de mi tocayo Alejandro Ariel, él es Ariel González, que se llamó El significado histórico de la crisis de la psicología. Y Vygotsky en este ensayo hace una crítica del estado imperante de la psicología contemporánea a él en ese entonces y de la dispersión conceptual que existía en esas diferentes corrientes de psicología. Decía que cada escuela psicológica proponía un diferente concepto fundante y fundamental que explicaba como principio general de la psicología. Y esto decía Vygotsky que se debía a que la psicología aún no había encontrado su método, y que lo que debía encontrar la psicología era un método que le permitiera estructurar aquello que él llamó en aquel momento una psicología general, que los que estudiamos psicología en la carrera de psicología es una materia, psicología general, es una materia que en general un poco olvidamos, ¿no? Pero para Vygotsky él decía que la psicología debía generar una psicología general en el sentido de que pudiera encontrar, tal como Marx lo había hecho, unidades de análisis generalizadoras que le permitieran establecer a partir de estas unidades, tal como Marx lo descubrió en la mercancía y en el concepto de valor de mercancía, indagar las características primordiales y esenciales de aquella realidad que se pretendía estudiar.
Por lo tanto, debía estudiarse y generarse el capital de la psicología y descubrir las unidades de análisis esenciales de la psicología. A partir de esto, este es el método de indagación que utiliza Vygotsky y comienza a proponer y a estudiar el psiquismo a partir de diferentes unidades de análisis que corresponden a distintos procesos psicológicos, a distintos niveles de integración psicológicos. Por ejemplo, en la unidad del pensamiento verbal, la unidad del pensamiento verbal era el signo significativo, que según la traducción es o el signo o el significado, que en realidad es el signo significativo. En la relación del desarrollo con el aprendizaje, la unidad de análisis tiene que ser la de la zona de desarrollo próximo. Esto es, aquello que permite ir remolcando al desarrollo, anticipando la maduración para darle y acelerar el proceso mismo de desarrollo y de maduración. Esto es lo que era la zona de desarrollo próximo. Y ya al final de su vida, él propone un concepto para estudiar la subjetividad. Ya vamos a ver que él al final de su vida se replantea todo lo que él hace y dice, esto no nos da una noción completa de la respuesta del sujeto y del individuo a la realidad externa. Y este concepto es el concepto de Pereshivanya, que puede ser traducido como vivencia o experiencia, que es una modificación de un concepto de Kurt Lewin, que era el concepto de Erlebnis, del alemán. Perdón mi alemán y mi ruso. A veces el otro día hablé en la Casa de Rusia y me daba vergüenza. Espero que ninguno sea un buen traductor de ruso ni que sepa tanto alemán como para corregir y que no sea tan vergonzoso mi pronunciación. Bueno, pero volviendo un poco a la relación del significado y el significante del lenguaje con el pensamiento y su relación con el materialismo histórico y su relación con la historia, Vygotsky diseña junto a Luria, pero Luria reconoció que el que había diseñado la investigación era básicamente Vygotsky, una investigación entre los pueblos uzbecos a los que se los estaba incluyendo en un proceso de colectivización y un proceso de alfabetización. Y Vygotsky vio en eso un fenómeno que era, digamos, una oportunidad casi única de estudiar cómo iba a ser el pasaje de una sociedad de una relación casi cuasi feudal y de analfabetismo pregráfica, prelectora, a una sociedad con educación, a una sociedad en la cual las formas de actividad tuvieran otro tipo de desarrollo, pero en las que el aprendizaje del lenguaje escrito seguramente suponía, y esta era la hipótesis de Vygotsky, suponía una modificación radical de los procesos psicológicos superiores.
En el diseño va una primera vez junto a Luria, después ya empeoró mucho de su enfermedad, y a partir de ahí empezó a ir Luria a las tribus uzbecas y realizaba cierto tipo de estudios en los cuales indagaba la determinación y la modificación que se producía entre los sujetos alfabetizados respecto de los analfabetos de ciertos procesos y de ciertas formas de pensamiento, como por ejemplo la atención, la resolución de problemas, la utilización de silogismos, las formas de ordenar las percepciones para ver si realmente respondían estas formas de organización perceptual a aquello que la Gestalt proponía como leyes de la percepción, porque Vygotsky estaba convencido que las leyes de la percepción que había descubierto la Gestalt obedecían a que todos los sujetos con los cuales se había experimentado eran sujetos universitarios, es decir, que habían pasado todo un proceso de educación bastante elaborado. Estas investigaciones que actualmente no se puede encontrar este libro, pero que Luria publica bajo el nombre de Los procesos cognitivos, que tenía una traducción al español de editorial Fontanella, que hoy en día no se consigue, es considerada por varios investigadores de la comunicación, aún de Harvard, como Walter Ong y Eric Havelock, como la primer investigación transcultural de los procesos de apropiación de la escritura, de los procesos de educación alfabetizante. Y Vygotsky comprueba a través de esto que la modificación conceptual que sufren todos los procesos de pensamiento a partir del fenómeno de alfabetización. Pero bueno, esto es lo que se dio en Rusia en aquel momento. Pero yo acabo de escribir un libro que debiera preocuparme en algún momento por publicarlo, en el cual investigué cómo los estudios del desarrollo de la relación entre el lenguaje y las distintas estructuras, las distintas manifestaciones de la escritura impactó en los tipos de pensamiento humano. Que antes de la invención de la escritura, sobre todo la escritura fonemática, respondían a ciertas peculiaridades, que son las peculiaridades de la oralidad, que tiene que ver con cierta tendencia a la tradición, la estructuración perceptual para permitir el recuerdo de aquellos contenidos que deben transmitirse y conservarse, en el que todos los instrumentos del pensamiento están constituidos en base a dos, como dice Eric Havelock, en base a dos ejes principales: la conservación de la información y la transmisión. ¿Por qué? Porque justamente al no existir previamente a la escritura, a la invención de la escritura, un registro estable al cual recurrir continuamente, el discurso y la conservación de la información altamente relevante que tiene que ver con la transmisión del conocimiento tecnológico
y con la transmisión de la organización social, tiene que estar organizada de forma tal que pueda permanecer en el único registro que tiene una cierta estabilidad, que es la memoria individual de los sujetos que están expuestos a esta transmisión. Porque el lenguaje oral, la oralidad, desaparece en el momento en que es emitida. O sea, yo cuando digo algo, ya se terminó, es lo que decían los escolásticos, el flatus vocis, la voz gaseosa, aunque en la universidad para nosotros tenía otro sentido, el flatus vocis, que desaparece en el momento en que se emite. La oralidad se dio lugar a los instrumentos, a ciertas construcciones sociales de transmisión que fueron los mitos, rituales, y ya a partir de la invención de la agricultura y el efecto urbanizador y jerarquizador o de división en clases sociales, para hablar más claramente, que tuvo, se complejizaron las relaciones y ahí nacieron los cantos de gesta, cuyos dos principales exponentes, o por lo menos los más conocidos, fueron aquellos que Milman Parry descubrió que eran una recopilación de tradición oral, como son la Ilíada y la Odisea, que dejaron de ser adjudicados a Homero, porque lo que Milman Parry y Johnston descubrieron es que tenían una forma tal que permitiera la memorización de aquel que lo tenía que emitir y de aquel que lo recibía. Y en esto se transmite la información fundante de una sociedad. No me voy a meter demasiado con eso, pero realmente es interesantísimo cómo están construidos los poemas épicos, que todavía hay concursos en Lombardía de los bardos, creo que en ciertas zonas de Serbia también. Bueno, hasta que con la urbanización y el intercambio comercial y el desarrollo de la agricultura y de la ganadería, se comienza a tener la necesidad, sobre todo con la aparición del plusproducto y la necesidad de hacer un acopio y un reparto posterior a una contabilización de este plusproducto. Y es extraordinario lo que escribe como una epifanía, porque es un señalamiento marginal de Vygotsky. Vygotsky, cuando está investigando en la prehistoria, digamos, la historia previa de la apropiación infantil del lenguaje escrito, expone a los niños a diferentes pruebas y descubre que, y leo acá textual, al introducir en el material propuesto datos relativos a cantidades, esto es 1930, provocábamos con bastante facilidad que niños de incluso 4 o 5 años hicieran una anotación diferenciada que reflejaba tal cantidad. Y esta es la anotación genial. La necesidad de anotar la cantidad quizás haya sido la causa originaria de la escritura. Les recomiendo, porque tiene una página muy linda, que lean a la que es, digamos, hoy en día la cultora, la que demostró cómo es que surge la escritura. La escritura, en principio cuneiforme, que es Denise Esmond Besserat, una investigadora francesa que
desarrolló casi toda su investigación en Estados Unidos porque consiguió una beca en la Universidad de Buffalo para investigar el desarrollo de del manejo de la arcilla. Y cómo esto va derivando y que tiene que ver con la contabilización de los acopios y de las distintas insumos alimenticios de los granos, del ganado, y después para el intercambio comercial con otros grupos o con otros centros urbanos, de cómo fue evolucionando el desarrollo de la escritura hasta terminar, a partir de los tokens, hasta terminar en la escritura cuneiforme. Y ahí se puede resignificar esta frase de Vygotsky. Bueno, posteriormente, el desarrollo de la propia escritura desemboca en Grecia en la escritura fonemática, la escritura que ya es absolutamente transparente al lenguaje coloquial, al lenguaje hablado, al lenguaje real, que simplifica tanto la apropiación de la técnica de la escritura y nos permite de forma tan transparente apropiarnos del pensamiento de quien estamos leyendo, que constituye un salto extraordinario en el pensamiento de la humanidad, dando lugar a la teoría, que dicho sea de paso, teoría viene de theorein, y theorein es mirar. O sea, la teoría estaba relacionada, según los griegos, con el mirar. ¿Y qué era lo que miraban? Miraban el texto. La filosofía también, y en un conjunto de ciencias que se desarrollan en Grecia, que no hace falta que las enumere las matemáticas, y que cambia el arte. Ese es otro tema que implicaría mucho más tiempo. Y que da lugar a un nivel de abstracción que es inédito, como una participación esencial de la construcción social, que da lugar a la posibilidad de las religiones monoteístas, que van a servir a partir de la Edad Media, como el cristianismo va a servir como estructura de coligación de la sociedad medieval. La abstracción de las abstracciones, como es Dios. Y la modernidad, a partir del desarrollo del renacimiento urbano, del desarrollo de la burguesía, de la necesidad inherente a una producción innovadora y en serie, el pasaje del feudalismo al capitalismo, algo que del marxismo se conoce muy bien, estuvo acompañado por otro instrumento del pensamiento que fue esencial, que fue la invención de la imprenta. Entre los autores más importantes, quien marca hoy en día el temple y el ritmo de la investigación intelectual sobre este tema y del desarrollo de la injerencia, de la influencia determinante que tuvo la imprenta en el desarrollo del pensamiento científico, la ciencia que era una demanda de la burguesía y de la producción manufacturera de aquel entonces, se llama Elizabeth Eisenstein, que tiene un libro que es La revolución de la imprenta en la modernidad temprana.
creo que se llama, que produce otro que es el que permite el desarrollo de la ciencia a los niveles que hoy conocemos. A partir de los años 70 y 80, con la modificación, con el aumento de la productividad, con el aumento de la velocidad de los intercambios, empieza el gobierno del capital financiero en el mundo, que ya no necesita ciudadanos como paradigma de construcción de subjetividades que había nacido con la modernidad. Entonces comienza a producir consumidores, los cuales están atrapados y capturados hoy en día por las pantallas. Me parece paradójico estar hablando de esto frente a una pantalla, frente a gente que está delante de pantalla. Pero bueno, lo que pasa es que esto es una forma de conversación basada en el texto. ¿Sí? Bueno. Repasando esto, terminando este repaso de la productividad del pensamiento y de la concepción semiótica de la relación sociohistórica de los signos con el pensamiento, podemos decir que al final de su vida Vygotsky dice, bueno, el estudio de las funciones individuales y de la relación entre las funciones no nos da, Vygotsky quería tener una teoría del sujeto, no nos da una concepción completa de la complejidad del individuo. Y propone que en principio tenemos que entender a la conciencia como un sistema sémico, un sistema semántico, semiótico, como un conjunto de significados intercombinados. Y que la conciencia y las estructuras superiores de constitución del pensamiento humano se construyen a partir de la interrelación cambiante, sistémica, de las diferentes funciones que constituyen el psiquismo. Un ejemplo que él da, él dice que el niño, para pensar, recuerda. O sea, para poder pensar, recuerda algo que le haya pasado en el pasado o que haya aprendido en algún momento, y entonces aplica ese recuerdo a la situación actual. En cambio, el adulto, y aquí la dirección del proceso se invierte, para recordar piensa. Es decir, a ver, ¿qué es lo que hicimos aquel mes? Bueno, yo fui a tal lado y estaba en tal lugar. Es decir, hay una inversión. Es el pensamiento el que conduce y dirige a la memoria. Y así pasa con la relación con la atención, con las formas estructuradas y semióticas de la percepción y demás. Vygotsky arriba finalmente en este nivel de concepción a una concepción sistémica, sémica, semiótica de la estructura del psiquismo humano. Y al final de su vida, algo que no pudo desarrollar, hoy en día hay algunos teóricos que lo están desarrollando, propone aquel fenómeno del cual ya habíamos hablado, que es el de Pérez-Gibáñez, que es la respuesta global del sujeto a una situación particular. Es decir, Vygotsky dice que para educar a un niño no hay que solamente apuntar a su pensamiento conceptual. Vygotsky dice, el pedagogo
racionalista no educa a nadie. El pedagogo debe ser toda su vida un artista, porque debe involucrar al niño emocionalmente en el proceso educativo. Es decir, que hay un concepto global de respuesta subjetiva al contexto social de educación, al contexto social del desarrollo. Este contexto social del desarrollo entre los seres humanos está constituido básicamente por el lenguaje y por el discurso. Y dejo como último interrogante, casi como para vender un libro, decir que este discurso, esta constitución discursiva, este relato que nos rodea y nos constituye, está construido en función de una alianza, un hiato fundante, que es aquello de lo cual nos hablan todos los cientistas sociales, desde Foucault, que es quien quizás primero hace estos aportes, pasando por Bourdieu, por Bauman, por el propio Byung-Chul Han, y otros autores que en este momento no me vienen a la cabeza, que hablan de ese hiato fundante, de cómo la humanidad, cómo la sociedad estructura el lenguaje como algo explícito, como si pudiéramos hacer la materia, como si pudiéramos hacer una metáfora respecto de la física o de la astronomía, de la materia aparente, aquella que estudia la física en sí mismo, que a partir de 1933, Zwicky dice que no alcanza con esa materia para entender cómo está coligado el universo, y postula la existencia de una materia oscura que no podemos medir, no podemos percibir si no es a través de métodos indirectos. Es decir, que el lenguaje nos transmite, nos enseña, nos da información, pero al mismo tiempo nos modela. En el reverso del lenguaje hay una modulación, una regulación de la conducta que queda oculto. Es el otro lado de la trama. Lo cual podemos relacionar con aquello que Marx escribía, de que la ideología dominante de una época es la ideología de la clase dominante de la época. Página 52 de Editorial Pueblos Unidos, Wenceslao Roses, ¿sí? Porque al tener los medios de producción material, posee al mismo tiempo los medios de producción espiritual. Bueno, y con esto doy por terminado mi presentación. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Fíjate si podés terminar la presentación. Tendrías que sacar la presentación. Está compartiendo, dejar de compartir. Exactamente. Ahí está. Ahora sí estamos todos. Bueno, una clase, transitaste por varios territorios. Estamos con poquito tiempo, pero hay una pregunta en el chat. No creo que la hayas visto, porque estabas hablando, pero yo la leo. Si vos la podés leer también viene bien. Dice, desde Villa Mercedes viene la pregunta: cuando se piensa en construir otro mundo, por ejemplo, ¿cuándo se piensa en construir otro mundo, por ejemplo, diferente al capitalismo? ¿Qué claves considerás importante a tener en cuenta para sumar en los procesos de transición, desde la psicología en particular, tanto en la educación como en la práctica política?
Bueno, hay otros calificativos de muy interesante la charla y demás. A mí se me ocurren varias puntas y varias incógnitas que me abre tu intervención, pero bueno, te la preguntaría muy sencillamente para que puedas hacer un comentario de esa pregunta que está y alguna otra cuestión. ¿Alguien más quiere? No sé, Hugo, si querés hacer un comentario, pero yo te quería preguntar, Bien. Alejandro, respecto de la época de escritura de Vygotsky, 1926 y la muerte, 1934, y las fuentes bibliográficas que vos señalaste, tienen que ver con, sobre todo, enfatizaste el tema del método, de la crítica, justo en el momento en que en la Unión Soviética se va cerrando el pensamiento, y entonces, bueno, si hay alguna reflexión al respecto, y si hay alguna influencia temprana en la Argentina. Yo estoy pensando en Aníbal Ponce, pero quería preguntarte al respecto si es que hubiera tiempo. Y Sí. Bien. Sonia, Sí, si yo también estás de acuerdo, cuando se pueda, Enrique. Cuando se si pueda, estás de Julio. Digo. acuerdo, si estás de acuerdo, Alejandro, le damos una breve palabra a Sonia y a Hugo y luego te damos a vos para que cierres. ¿Te parece? Sí, cómo no. Sonia, breve. Hola, buenos días. Muy interesante, Alejandro. Por ahí pensaba cómo en el campo de la psicología, la teoría sociogenética interpeló a la teoría psicogenética de Piaget, pero por ahí me gustaría pensarlo, o por ahí ver qué es lo que, cómo lo ves, cómo en el campo de la educación tiene una influencia tan grande esto de los procesos de internalización, ¿no? Que se dan primero inter y luego psicológicamente, y me remitían a la concepción de educación de Freire, ¿no? Que creo que tiene influencia de Marx. Esto La concepción, disculpa, la concepción de educación como... de Paulo Freire, ¿no? Como Ah, esto de la acción externa se va a la reflexión y la praxis del mundo para transformarlo y transformarse. Entonces, como que me parecía que tenía como mucho anclaje ahí. Y la otra cuestión, rapidito, me parece también importante la idea de la zona de desarrollo próximo y la cuestión de la mediación, porque ponen en valor el rol que tenemos como enseñantes, ¿no? En términos de acompañamiento para favorecer el aprendizaje, y cómo esto también que está, lo mencionaste en un momento, tan vapuleada esta idea de la sobrevaloración de la tecnología con ausencia del docente, ¿no? Eso. bueno, Un minuto, Alejandro. Le damos a Hugo y después contestás todas, por favor. ¿Puede ser? sí. Vamos, Sí. Hugo. Bueno, breve. Sí, gracias, Alejandro. La verdad que en este ejercicio de releer, que es un poco, yo digo, cuando pensábamos este ciclo, lo pensábamos en términos de releer y el ejercicio de formarnos colectivamente. Yo mientras te escuchaba también me releía en mi proceso de formación como psicólogo, ¿no? Y en obvio, en las ausencias, y un poco traía lo que respecto a por ahí, a la representación social de estas miradas del psicoanálisis o las miradas de Vygotsky y demás, en el campo de la psicología en particular. Y traía un poco para releer, yo digo un poco lo que decía Alfredo Grande, que él decía que existe como un psicoanálisis de la plaza y un psicoanálisis del palacio, ¿no? Y que el psicoanálisis había sido como un poco capturado por la burguesía, lo que decía Alfredo Grande, y que era que el psicoanálisis podía ser una de las formas de leer, como el sujeto o podía pensar, o podía, yo digo, promover un sujeto de la liberación, ¿no? Un sujeto de la liberación política, decía él, cultural, económica y demás. Y bueno, ahí cuando hablaba de las subjetividades, él hacía una descripción de 3 subjetividades, él decía la subjetivación, ¿no? La subjetividad y la subjetividad cristalizada. Me gustó lo de la subjetivación porque él traía que de alguna manera eran aquellos momentos constitutivos. Hay un concepto de René Zabaleta Mercado que habla de momentos constitutivos en la historia,
que generan un tipo ¿no? de tensión en la subjetividad y que permiten que uno pueda resignificarla, ¿no? Y, bueno, por ejemplo, no sé, nosotros hemos traído muchas veces a Camille Chalmers a hablar de la revolución haitiana, y podemos pensarlo como hecho histórico que generó un proceso de subjetivación, pero también podemos pensarlo como subjetividad cristalizada, esa naturalización o esa dogmatización de ese acontecimiento en lo que no nos genera nada, ¿no? Entonces, a mí me pareció muy interesante traer a Vygotsky o traer esta relectura como ese proceso de subjetivación, ¿no? Que nos permita, yo digo, volver a traer, vos decías, el primer pensador o uno de los primeros que piensa la psicología y el marxismo, ¿no? O esta nueva, si se puede decir, ese proceso, ¿no? Ese momento en el que genera un nuevo proceso de subjetivación. Yo te quería preguntar brevemente, en esto que vos traes de que hay como un sentido común, de Vygotsky, creo que comentaste así, y que él, bueno, repiensa la individualidad en un sujeto histórico, ¿no? Político, yo digo, trata de trascender como un poco el dualismo cartesiano y demás. ¿Cuánto crees en vos que hay en Vygotsky, en los procesos de formación al interior de la universidad, esto como una dogmatización, ¿no? De su pensamiento? Yo digo, cómo se ha aprisionado el pensamiento de Vygotsky y se ha acomodado para reproducir las estructuras de poder hegemónicas, ¿no? Y cuánto de ese Vygotsky hay, ese Vygotsky, ¿no? que genera ese proceso de subjetivación, ese que viene a irrumpir y viene a intentar leer al sujeto histórico desde otro lugar. Yo digo, donde necesitamos recuperar esos pensadores que generan nuevos procesos de subjetivación para leer las nuevas modalidades que tiene el capitalismo, ¿no? Pero bueno, eso, Alejandro, y excelente la compartida. Gracias, Hugo. Bueno, Alejandro, todo tuyo. Bueno, en principio la primera pregunta que tiene que ver con las claves, se me hace difícil contestar eso, realmente muy difícil. Si alguien tuviera las claves, a lo mejor esa es una construcción colectiva, ¿no? Pero me da la impresión que no debemos renunciar, en principio, esto es lo primero que se me ocurre, sobre todo a partir de Vygotsky, no debemos renunciar a la construcción de ciudadanos más complejos, más diversos que aquellos que ha construido el capitalismo, y que tienen que ver, esto queda muy claro, con la apropiación del texto. Hay ciertos procesos de pensamiento que únicamente han aparecido en la historia a partir de la apropiación del texto y de estos conocimientos. Y a veces yo veo, no hace mucho, en un seminario en Brasil, yo decía, y eran todos educadores, yo decía que veía que la gente de educación, todos educadores marxistas, veía que en educación éramos, se estaba como en un barquito de papel tratando de escaparse con 3 remos de caer en las cataratas del Iguazú, ¿no? Tratar de remar a contracorriente. Y es un esfuerzo gigantesco, pero creo que vale la pena y hay que hacerlo, ¿no? Este esfuerzo, porque la corriente que nos va arrastrando hacia otras formas de construcción de subjetividad que tienen que ver con este momento actual del desarrollo del capitalismo, nos involucra continua y perpetuamente en una forma de degradación del pensamiento. Y desde la psicología y desde la educación
yo creo que tenemos que seguir apuntando, que es desde lo único que yo puedo hablar, que tenemos que seguir apuntando a el enriquecimiento de las estructuras de pensamiento que se van a dar casi pura y exclusivamente, no, quizás estoy siendo demasiado definitorio, a partir de la transmisión textual del saber. Lleva a una forma de pensar. Nosotros pensamos, todos los que estamos atravesados por el texto, y sobre todo por textos complejos, textos extensos, estamos atravesados por el índice. Nosotros pensamos conceptualmente como se piensa un índice. Categorizamos nuestro pensamiento, lo estructuramos en base a categorías, a conceptos más globales y menos globales, y los reestructuramos en función de esa estructura textual, esa estructura libresca. Dice Jacques Legoff, dice que la educación universitaria no hubiera existido si no hubiera sido por el libro. Y es justamente lo que explica que, por ejemplo, haya tenido aceptación la imprenta de tipos móviles, que ya se había inventado en China y en Corea previamente, y no tuvo aceptación, como la máquina de vapor de Alejandro, de Herón de Alejandría. Yo creo que pasa por ahí. Después, no creo haber contestado, porque tampoco me parece que tuviera una respuesta. Me parece que a veces las respuestas llevan libros y bibliotecas, ¿no? Y no creo que en una pequeña aproximación de algunos minutos pueda dar una respuesta, pero yo creo que va por ahí, más allá de las luchas políticas y demás, que eso, pero yo como psicólogo estoy hablando como psicólogo. Julio preguntó sobre el tiempo y la influencia. Bueno, un libro que escribimos con Mario Goldler, Freud en Vygotsky, demuestra, Mario, un historiador extraordinario, aparte un psicólogo y un amigo extraordinario, demuestra cómo a partir de 1925 la relación de Vygotsky con el psicoanálisis en lo explícito tiene que cambiar rotundamente, y cambia rotundamente. Basta leer el prólogo que está en aquel libro, el prólogo que hace en Vygotsky Luria, a Más allá del principio de placer de 1925, a la crítica que hace en 1926-27, no se sabe bien, que hace en el significado histórico de la crisis de la psicología acerca del psicoanálisis, acusándolo de cosas que realmente no son acusables. Pasó del elogio en un año, del elogio a una crítica acerba. De hecho, una vez un autor ruso, Boris Mesheriakov, me comentó de que los rusos solían usar la crítica a algún autor, una crítica que se descalificaba por sí misma durante la época del estalinismo, que en realidad eran críticas poco consistentes, pero que las usaban para poder transmitir las ideas del autor. Y Vygotsky yo creo que lo ha hecho más de una vez con Freud. Yo tengo escrito y sobre esto vengo investigando la relación entre la forma de funcionamiento del inconsciente y las peculiaridades del lenguaje egocéntrico y la relación que existe entre una y otra por las equivalencias, las similitudes y demás. Y creo que Vygotsky, cada vez que lo leo, Vygotsky
sigue enseñando, 40 años después lo sigo leyendo algunos textos, sigo releyéndolos y sigo aprendiendo. Es tan compleja la lectura de Vygotsky, tan genial ese hombre, que aún yo sigo aprendiendo esto con Pablo del Río, lo hemos hablado muchas veces. Cada relectura es un nuevo aprendizaje. Cada relectura es una profundización de la complejidad del pensamiento de Vygotsky y la comprensión de sus aportes más profundos, más geniales. Y Hugo, bueno, cuando yo me refería, Hugo, al sentido común, no hablaba de la dogmatización, que sí, por cierto, existe, pero existe un movimiento peor todavía. Existe un movimiento iniciado por Jasniczky y anteriormente a Jasniczky, que es un intento de desmarxización de Vygotsky. A Vygotsky, para poder hacerlo circular dentro de la Academia Occidental, y en esto ayudaron muchos autores rusos que huían de la Unión Soviética y entregaban su fuerza intelectual en la Academia Occidental, y que desmarxizaban a Vygotsky. Querían sustraerlo del pensamiento de su raigambre marxista. Y Vygotsky sin Marx no se lo puede entender. Es así, es la filosofía que sustenta el pensamiento de Vygotsky. Y cuando yo decía lo del sentido común, muchas de las postulaciones originales de Vygotsky que circulan, por ejemplo, la relación entre el lenguaje y el pensamiento, que nadie hasta ese momento la había desarrollado, la había investigado y la había postulado de la forma en que Vygotsky lo hace. En 1930 hablaban de que había una relación, pero no hablaban de la relación fundante del lenguaje respecto del pensamiento conceptual, en principio, que es lo que investiga Vygotsky. Comenzó a circular después. No estoy hablando de Lacan, porque Lacan es a partir de Roman Jakobson, a partir de la traducción de Roman Jakobson que hace Lévi-Strauss, pero es a partir de Roman Jakobson que introduce el lenguaje como el gran constructor del inconsciente. Pero un dato, Roman Jakobson era de la escuela de Moscú. Roman Jakobson, que después funda la escuela de Praga, era amigo del primo de Vygotsky, de Iván Vygotsky, que es con D, porque Vygotsky se cambió la D por la T porque él decía que había nacido, que su familia, su apellido provenía de Vigotovo. Entonces lo adecuó al lugar de origen. Es decir, que alguna influencia, dicho sea de paso, la lingüística moderna que los franceses levantan a Saussure, lo que le debe a los lingüistas rusos, el término de fonema de Yerba, la fonemática de Trubetskoy, el formalismo, el estructuralismo, todo Roman Jakobson, ¿no? Como fundador de la... Es extraordinaria el aporte que ha hecho la lingüística rusa a la lingüística general. En ese sentido yo decía que existe un sentido común que no se le adjudica, ¿no? La relación entre el pensamiento y el lenguaje, la interiorización de las funciones psicológicas superiores, que no se le adjudican a Vygotsky, o que se olvida esa relación.
Y sí es cierto, yo también coincido con vos, que hay una cierta dogmatización, pero que tiene que ver con la circulación, yo creo que tiene que ver con la circulación de un pensamiento. Sí, para facilitarlo, para facilitar la circulación de ese pensamiento, se lo repite y se constituye un dogma, como un saber religioso, ¿sí? Y se repite, nosotros, digamos, sigue circulando en la sociedad una forma religiosa de transmitir y de constituir conocimiento y saber, ¿sí? La religión nos ha dado un modelo de transmisión y de conservación de información que sigue imperando, no porque tengamos un pensamiento religioso, pero sí hay un modelo de conservación y transmisión que sí copia los mecanismos y los métodos de la religión. Bueno, después de no haber contestado nada, te cedo la palabra a Julio. Gracias, Alejandro. Mirá, estaba mirando qué puntual. Vamos a terminar en tiempo y forma con tu capacidad de síntesis para interpretar las preguntas y contestar. Está claro que hace falta mucho más tiempo, una clase muy, muy fundada, muy interesante para pensar. Aquí Alfredo Salmerón, que nos viene siguiendo desde el primer día, dice: las dimensiones intersubjetivas e intrasubjetivas han sido más conocidas desde una concepción idealista. El esfuerzo de Vygotsky, inmenso, aporta estas dimensiones desde una concepción materialista, dialéctica e histórica. En esas dimensiones son insoslayables, importante para todos el nexo entre la falsa conciencia, el inconsciente y la apropiación clasista del discurso. Bueno, Alejandro, realmente muchísimas Nada más gracias. que agregar a esto que dice Alfredo. Oh, claro. Un esfuerzo inmenso de tu parte. Estamos un poquito extendidos de tiempo, pero creo que muy, muy útil. Interpreto para todos los que están en la sala. Esto queda grabado para poder trabajarlo más a fondo, leer con detenimiento la presentación que hiciste. Y bueno, acá está presente incluso Oscar Sotolano, que es nuestro próximo compromiso para el martes que viene, así que en algún sentido Oscar toma la posta de la programación, pero también sobre la base de lo escuchado, de lo que se viene debatiendo. Intercambiábamos con Enrique Lorza, el coordinador del Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz, mientras hablabas, que realmente ha sido un acierto el convocar a este debate de marxismo y psicología, y escuchándolo a Hugo Adrián, que insisto es el inspirador de este ciclo, realmente es muy necesario, nos enriquece, nos potencia y nos habilita a profundizar, a estudiar muchos más estos temas. Así que desde ya, Alejandro, muchísimas gracias por tu colaboración, te invitamos a que sigas participando en los próximos encuentros si podés. Y con seguridad vamos a avanzar, no solo con la difusión de esta clase, sino la transcripción y la posibilidad de llevarlo a la escritura y difundirlo desde otra perspectiva. Dicho sea de paso, anunciamos que el Centro de Pensamiento acaba de sacar su boletín con la transcripción de una brillante intervención de quien fuera el ministro de Economía de Fidel, José Luis Rodríguez, discutiendo los temas de la transición. Así que invitamos a todos, en la medida que les llegue, a que lean ese material que estamos publicando desde el Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz. Bueno, de nuevo, gracias Alejandro, gracias a todas, a todos, a todes, realmente muy bueno, y nos permitimos un aplauso para la charla de hoy. Gracias Alejandro. El agradecido soy yo. Muchas gracias. Seguimos Gracias, viéndonos, dejamos de grabar y nos despedimos. Chau.